Daniel capítulos 4 al 6. Seguimos en la primera parte del libro de Daniel y en esta parte vemos cómo se remarca el tema de que Daniel y sus compañeros salen triunfantes de una dura prueba y los mismos paganos dan gloria a Dios. En estos 3 capítulos veremos un contraste entre 2 reyes orgullosos, que son padre e hijo, que son los reyes de Babilonia, y cómo cada uno, dependiendo de cómo actúa ante su arrogancia, ante su soberbia, acaba de una forma o de otra. Y también veremos un capítulo que es muy paralelo al capítulo 3 visto en el anterior episodio, que habla sobre el foso de los leones, pero esta vez con Daniel. Además, hay algo muy interesante y es que conforme se va leyendo Daniel, hay capítulos muy específicos, como este último, que tienen muchísima relación con Jesucristo. Pero vamos por partes. Primero habla del sueño y la locura de Nabucodonosor, que aquí el rey de Babilonia se dirige a toda la tierra después de ver lo que había sucedido con estos 3 amigos de Daniel que habían sido salvados de ese foso de los leones, y se dirige hacia toda la tierra, primero proclamando la paz y además con el propósito de dar a conocer los signos y prodigios que el Dios Altísimo había hecho con el mismo rey de Babilonia. De modo que Nabucodonosor cuenta su sueño y dice que Daniel fue el único que supo interpretar el sueño. Ni los adivinos, ni los magos, ni los hechiceros pudieron hacer nada porque no sabían cómo interpretar ese sueño ni los anteriores. ¿Qué es lo que Nabucodonosor ve en este sueño? Ve un árbol de gran altura que está en el centro de la tierra y Daniel le dice que este árbol tan grande es él, es Nabucodonosor. Luego ve un vigilante santo que baja del cielo con una decisión que el Altísimo ha tomado. Esa decisión es que se destruya ese árbol, pero que se deje el tocón con sus raíces, es decir, que no se destruya totalmente ese árbol, sino que simplemente se corte. Y esto de conservar el tocón y sus raíces simboliza que el reino se le devolverá al reconocer a Dios, porque la decisión de destruir ese árbol, de cortarlo, significaba que Nabucodonosor iba a ser apartado de los hombres con las bestias del campo. Y esto iba a suceder durante 7 años hasta que reconociese que el Altísimo es el dueño de los reinos humanos y que se los da a quien quiere, porque Nabucodonosor llegó a un punto en que él se exaltaba a sí mismo, llegó a un punto en que llegó a considerarse un dios, de que todos lo alabasen, llegó a ser una persona muy arrogante, que es lo que luego también sucede con su hijo. Entonces se le viene esta lección, este sueño, y Daniel le dice: acepta mi consejo, expía tus pecados con obras de justicia y tus delitos socorriendo a los pobres, para que tu felicidad sea duradera. Esto es un consejo, como todo. Cada vez que nos dan un consejo nosotros o lo tomamos o lo dejamos, pero ahí está el consejo. Tenemos que ser capaces de discernir si un consejo pues, nos puede ayudar o nos puede entorpecer. En este caso, el consejo de Daniel era para el bien de Nabucodonosor, pero este no hizo caso. La arrogancia le cegaba. Así que este sueño se cumple a los 12 meses, que se ve que tuvo un gran periodo de tiempo para reflexionar este sueño, a lo que parece que no hizo ni caso porque seguía exaltándose a sí mismo. Y luego, de los versículos 31 al 34, narra Nabucodonosor su testimonio, porque efectivamente le sucedió todo lo que indicaba en ese sueño. Y él narra el testimonio diciendo que levantó sus ojos al cielo y recobró la razón, bendijo, alabó y glorificó al que vive por siempre. Su poder es eterno y su reino perdura de edad en edad. Es decir, que se dio cuenta y reconoció a Dios y vio que todo lo que él hacía era verdad, que todos sus caminos eran justos y que él puede humillar a los que actúan con soberbia, porque a Dios no le gustan las personas que son soberbias. Él lo que quiere son personas humildes, personas sencillas. Sin embargo, a pesar de que el rey de Babilonia fuese un soberbio, él se supo humillar. Entonces, gracias a eso, se le devolvió todo lo que tenía. Seguido del testimonio de Nabucodonosor, habla sobre el festín de Baltasar, que Baltasar es el hijo de Nabucodonosor, el que ocupó su trono.
Entonces aquí lo que narra es que él utilizó todos esos utensilios que habían robado del templo de Jerusalén para burlarse, para beber, para emborracharse, etc. Entonces llega un punto en que aparecen unos dedos de mano humana que se ponen a escribir frente a un candelabro y el rey ve esto que estaba sucediendo, que había una mano escribiendo. Entonces, obviamente, palideció, se turbó y se le aflojaron las articulaciones. El rey entra en angustia, no sabe qué hacer, necesita una explicación de esto que acaba de ver y de repente la reina va y lo calma hablándole de Daniel. Y lo llama Daniel, no lo llama Baltasar, porque Daniel también fue apodado por otro nombre por el jefe de los eunucos de Babilonia, sino que lo llama por su verdadero nombre, por Daniel. Aquí se ve ese respeto que tenía ella por Daniel. Y se habla de Daniel como alguien con un don extraordinario, alguien que demostró luz, inteligencia y sabiduría semejante a la de los dioses. Y luego también alguien capaz de descifrar enigmas y de resolver problemas. Ojo ahí. Haciendo un parón en este punto, en el estudio indicaba esto: cuando todo parecía bien, cuando la fiesta sigue sin parar, Dios y sus siervos son burlados, descuidados y escondidos, que esto es lo que se dedicaban a hacer los caldeos, se dedicaban a burlarse, a reírse, sobre todo en este episodio. Así que se dieron cuenta que cuando la mano del cielo escribe un mensaje serio, ellos, tomados por el miedo, claman por aquel que tenía el Espíritu de Dios, es decir, de aquel y de aquellos de los que se burlaban, luego los necesita. Y esto sigue pasando hoy en día. Hoy en día muchas personas se burlan de los cristianos, de los católicos, pero luego cuando se encuentran en un momento muy duro, muy tenso o muy complicado, son los primeros que acuden a ellos. Entonces se ve como la historia se sigue repitiendo. Y no pasa nada, hay que seguir orando y rezando por ellos. Y cada uno pues tiene su proceso y su forma de convertirse al Señor y de acercarse a Él. Dicho esto, lo siguiente que se ve es esa gran humildad que tiene Daniel, y es que a pesar de que el rey le empezó a prometer regalos y millones de cosas, él le dijo: igualmente, aunque tú no me entregases todo esto, tú hubieses interpretado el sueño. Le empieza a hablar de que el Dios Altísimo le dio a su padre Nabucodonosor soberanía, poder, fama y honor, que todo lo que tuvo su padre no fue gracias a él, sino porque Dios se lo concedió y se lo dio. Entonces, lo que le vino a decir es a dar esa lección de lo que le sucedió a su padre, de que a pesar que él tenía todo esto, se volvió soberbio y arrogante. Entonces, al volverse de esta manera, fue destronado y apartado de su gloria, hasta que reconoció al Dios Altísimo. Y aun sabiendo todo esto, su hijo se había rebelado contra Dios, había profanado sus utensilios, se había burlado, había alabado a dioses que ni veían, ni oían, ni entendían. Y además, aun sabiendo esto, no había honrado al Dios que tenía en sus manos su vida y todos sus caminos. Así que, después de contarle todo esto, ya es donde viene a contarle la explicación de lo que había sucedido. Lo que había escrito eran 3 palabras que son Mené, Tekel y Perés. Mené significa maná, que significa medir. Y esto se refería a que Dios había contado los días de su reinado y les había puesto fin. Tekel significa pesar, significando que había sido pesado en la balanza y le faltaba peso. Todo esto referido a Baltasar, al rey de Babilonia actual. Por último, Perés significa dividir. Y aquí se refería a que el reino de Baltasar se había dividido y había sido entregado a los medos y a los persas. Una vez entendido esto por Baltasar, o por lo menos interpretado lo que había sucedido, Baltasar lo proclama a Daniel tercer mandatario del reino, y esa misma noche fue asesinado Baltasar, el rey de los caldeos, es decir, que la palabra se cumplió, todo aquello que había sucedido se había cumplido, y la palabra de Dios vemos que siempre es confiable y verdadera. Esto es uno de los mensajes que viene a transmitir este capítulo.
El capítulo 6 es un capítulo bastante importante, bastante destacado, porque este se puede relacionar mucho con lo que sucedió con Jesús. Daniel en el foso de los leones. Y este es un capítulo clave también porque es muy pero que muy famoso. De Daniel, antes de leer este libro, no sabía nada. Lo único que había oído es la historia de Daniel en el foso de los leones y la historia de sus amigos en el foso de los leones, que pensaba que era una, pero se ve que son paralelas. Entonces, aquí empieza con la envidia de los sátrapas, que los sátrapas eran como los protectores del reino, eran oficiales públicos de la antigua Persia. Así que el que se encontraba ahora mismo reinando era Darío el Medo, que este tenía 62 años y se apodera del reino después de suceder lo que había sucedido. Entonces habían 120 sátrapas bajo el mando de 3 ministros a quienes debían rendirles cuentas, que de estos 3 ministros Daniel era uno de ellos. Habla sobre Daniel y dice que Daniel sobresalía y el rey proyectaba ponerlo al frente de todo el reino. Entonces, ¿aquí qué viene? La envidia. Y los ministros y los sátrapas buscaban algún motivo de acusación, pero no lo encontraron porque era muy leal. O sea, en ningún momento Daniel había hecho mano de la corrupción, había oprimido a alguien, había mentido, no encontraron nada de lo de que acusarle. Entonces dijeron, bueno, como lo conocían, tuvieron que inventarse algo y lo conocían tan bien que dicen, bueno, pues vamos a hacer algo que vaya en contra de su religión o que tenga que ver con sus creencias. Así que van al rey, que también lo conocían perfectamente y sabían lo que le gustaba y lo que no, y le aconsejan un edicto real con una prohibición, que en 30 días la oración a cualquier dios u hombre fuera del rey sería arrojado al foso de los leones. Y esto es una ley irrevocable. Quien orase a alguien que no fuese al mismo rey, ojo al dato, que interpretaban que el rey era como un dios. Y claro, esto al rey le encantaba oírlo. Entonces él lo firmó. Así que solo podían realizar oraciones hacia el rey actual. Obviamente Daniel, una vez ve esto y lo escucha, él sabía que la cosa más segura que podía hacer era obedecer a Dios. Y él continúa su vida de oración. Él no iba a dejar de orar porque se proclamase algo en contra de sus creencias, sino que él sí que era fiel a todo. Y él vivía allí en Babilonia, pero él era fiel a su Dios. Es decir, él obedecía a los generales, al rey, etcétera, pero ponía a Dios por encima de ellos. Él respetaba a Dios mucho más que a todos ellos, que a ellos también los respetaba. Entonces, vemos cómo decía que Daniel oraba 3 veces al día, se arrodillaba para orar y dar gracias a su Dios, como había hecho siempre. Aquellos hombres llegan de repente y sorprenden a Daniel orando y suplicando a Dios. Obviamente esos hombres sabían que Daniel oraba y sabían lo fiel que era Dios, por eso proclamaron esa ley. Así que el rey, cuando Daniel fue llevado a él, se disgustó mucho e se propuso salvar a Daniel. Pero los otros lo habían pensado todo, entonces le dijeron al rey, no, acuérdate que esta ley es una ley irrevocable. Entonces Daniel se encuentra en ese foso de los leones donde el rey, antes de ser echado, le dice a Daniel que tu Dios, a quien sirves tan fielmente, te librará. Y este versículo me apasiona porque es tan bonito. Primero se ve cómo el rey confía en Dios y confía en esa fidelidad que Daniel tiene hacia Dios, diciendo, Daniel, tranquilo porque tu Dios te va a salvar de esta. Entonces vemos cómo esto tampoco le sentó bien al rey, porque el rey pasó la noche en ayunas sin recibir concubinas y sin poder dormir. Entonces, una vez pasada la noche, muy de mañana, fue corriendo al foso de los leones y le dice, Daniel, siervo del Dios vivo, ¿ha podido tu Dios, a quien sirves tan fielmente, librarte de los leones? Efectivamente, Daniel había sido librado de los leones y le contesta, viva el rey por siempre, mi Dios ha enviado a su ángel. No había ningún rasguño en Daniel porque había confiado en su Dios. Luego, todos los acusadores de Daniel y sus familiares fueron echados al foso. Y aquí algo que me pregunté es,
¿por qué también los familiares iban al foso? Y no solo los culpables, los que habían acusado a Daniel y los que se habían inventado cosas, todo por mera envidia. Porque la envidia es muy mala, es horrible y destroza muchas vidas y hace mucho daño. Entonces, claro, viene este juicio, pero esto de sus familias, me di cuenta en el estudio que en sus leyes, a cuenta de la culpa de uno, toda la familia perecía. Este versículo donde se dice que se hace justicia con esos acusadores de Daniel, hablan y lo relacionan con lo que sucedió con Jesucristo, que Jesucristo fue culpado sin tener culpa. Entonces aquí habla de que esto estaba ilustrando el poder de la cruz, pero al revés. Los culpables fueron castigados en el lugar del inocente. ¿Y por qué al revés? Porque el poder de la cruz fue literalmente al revés de lo que sucedió aquí, que el inocente fue castigado en el lugar de los culpables. Además, también ilustra un principio de guerra espiritual. Dios causará que nuestro enemigo caiga en la misma trampa puesta para nosotros. Otro de los puntos claves que se ve aquí es que cuando permanecemos firmes en convicciones piadosas y honramos a Dios, aun cuando cuesta algo, otros verán el testimonio y estarán impresionados, como sucedió con el rey Darío, que tras suceder todo esto y ser testigo de lo que sucedió con Daniel, habla y se dirige a toda la tierra, primero, como hizo Nabucodonosor, proclamándoles paz, que su paz aumente, y diciéndoles que respeten, que teman al Dios de Daniel, porque Él es el Dios vivo, que subsiste por siempre. Su reino no será destruido, su imperio durará hasta el fin. Es decir, hasta los mismos paganos dan gloria a Dios. Y vemos esto en la figura de Nabucodonosor, vemos esto en la figura del rey Darío. Y vemos cómo después de suceder todo esto, Daniel prosperó. Por último, quiero leeros un poco más de lo que ponía en el estudio para finalizar. Y es que en esta relación que hay con este capítulo 6 de Daniel y Jesucristo, debemos considerar esto. Un hombre sin culpa, fiel a Dios en todos sus caminos, un hombre destacado por la oración, fue enviado a la muerte por los celos de quienes querían evitar su exaltación. Fue condenado a muerte por la conspiración de sus enemigos y la ley del país, y lo arrojaron a una habitación de piedra destinada a ser su tumba. Se hizo rodar una piedra sobre la abertura, pero con todo su poder y ferocidad la muerte no podía tocarlo. Una mañana, que se quitó la piedra, salió victorioso, glorificó a Dios, los paganos honraron a Dios y sus enemigos fueron juzgados. Ahí vemos esa gran relación que hay entre esta historia y la historia del Mesías. Y con todo esto vemos ese punto principal de confianza en Dios. Vemos cómo también incluso los paganos son testigos de esas grandes obras que Dios realiza. Y además vemos cómo la envidia, la soberbia, el orgullo no es nada bueno y no hace bien a nadie, ni a quien lo lleva adentro. Y puede perjudicar a muchas personas. Así que, pues ojalá todos recemos por estas personas y los llevemos en nuestras oraciones porque realmente lo necesitan. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme. Espero que pases muy pero que muy buen día y que Dios te bendiga.